Tenemos en Salmo 89, 12 y 13, Él creó norte y sur. Y luego en Ezequiel 18, 13 a 15, y eso es un poquito difícil para hablar, pero el arcángel, Lucifer, fue creado por Dios. Era el ángel más precioso, más bello, estaba lleno de piedras en todo su cuerpo. Él andaba en el monte de Dios, estaba ahí en la presencia de Dios, hasta que se halló en él maldad. Pero sí, él fue creado. Y su maldad no fue hallado hasta entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis. Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando Dios vio toda su creación, al final del capítulo 1 de Génesis, Él vio todo y Él juzgó. Porque Él juzgaba todo el primer capítulo. Y Él dijo que era bueno. ¿Y bueno cómo? En gran manera. Lucifer era un ángel bueno en gran manera. Fue creado por el suspiro de Dios. Salmo 33, 6. Luego, vamos a ver la próxima palabra, que es et. Et es una palabra en el griego que no tiene traducción. Los eruditos judíos dicen, bueno, sí no tiene traducción, tiene razón, pero tiene una fuerza, una potencia espiritual inexplicable. Y cuando se aparece ese et, saben que hay algo ahí después de eso que tienen que mirar muy bien. Et, ¿por qué esta palabra es tan importante y no tiene traducción? Bueno, se compone de la primera letra del abecedario hebreo, Aleph, y termina con la última letra del abecedario hebreo. Entonces, ellos afirman que Dios dice, Bereshit, en el principio, creó, bara, Elohim, Dios, et. Como diciendo que Dios había creado el abecedario hebreo primero. Y luego, después de eso, Hashamayim ve'et haaretz. Luego creó los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces es muy importante que podemos entender que esto es la palabra. Él creó la palabra. Ahora tenemos en Juan 1:1, muy interesante porque ese libro declara a Jesucristo Hijo de Dios y siempre está revelando a Jesucristo como Hijo de Dios, muy diferente que los otros evangelios sinópticos. Mateo, hijo de David, rey de Israel. Entonces Jesucristo revelado como rey. Luego en Marcos tenemos el siervo como buey. Y la tercera que es Lucas, hijo del hombre. Pero cuando llegamos al evangelio de San Juan, entonces vemos algo muy interesante. Porque Jesucristo ahí fue revelado como Hijo de Dios. Yo voy a leer un poquito del Evangelio de Juan para que podamos entender esa gran revelación. Tenemos aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué interesante cómo empieza el mismo Evangelio de San Juan, con las mismas palabras, pero ya en otro idioma, el griego. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso es importante? Que vemos a Jesucristo como en el principio, el logos, como dice en el griego, la palabra o el verbo, como decimos nosotros en español. Porque aquí podemos integrar esta información aquí en la et. Estamos viendo a Jesucristo en el principio como el creador. Es increíble. Ahora vamos a ver. Pero son 7 palabras, hemos dicho que son 7 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay algo muy interesante en el tabernáculo que tenían ahí en el desierto los israelitas. Y se llamaba la menorá y se encontraba en el lugar santo del tabernáculo en el desierto. Este mueble fue hecho de un solo pedazo de oro.
pero este ahora fue obrado, fue golpeado y formado de esta forma. Tenía un tronco central y 6 ramas, ya 3 en cada lado. Si mira muy bien, las mechas están todo apuntando a la mecha central, como para decir, mira, toda la historia desde antes de Cristo y toda la historia después de Cristo tiene que mirar a Cristo. Él es central a la historia. Pero podemos verlo de otra forma. Podemos decir que todo el Antiguo Testamento, letra por letra, palabra por palabra, capítulo por capítulo y libro por libro, todo se apunta a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento, en el griego, que tiene esta misma formación, todo apunta a Jesucristo, desde el principio al final. Pero ¿por qué eso es importante? Porque estamos viendo este mueble. ¿Y qué hacía este mueble? Este mueble traía luz al lugar santo. ¿Y quién nos trae luz a nuestras vidas? Jesucristo. Hemos visto que Él era la luz de los hombres, la luz que andaba entre las tinieblas. Ahora vamos a mirar algo muy interesante. Aquí vamos a ver esa palabra et otra vez. Ahora que vamos a pasar de aquí, ahora aquí, a la et otra vez. Esa era la luz del tabernáculo. Y aquí tenemos la luz de la primera oración de toda la Biblia. Et. ¿Por qué digo eso? Está central. Esa es la cuarta palabra. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 siempre, cuando estamos viendo 4, es revelación de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos evangelios son? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces estamos viendo una revelación tan grande aquí. Mira, en el Antiguo Testamento tenemos el primer profeta entre todos los profetas que se llamaba Isaías. Y aquí en Isaías tenemos 4 textos que están demostrando que Dios es el principio y el final de todas las cosas. Y luego en el último libro de profecía en toda la Biblia, Apocalipsis, tenemos otra vez 4 textos que están demostrando que Jesucristo es el principio y el final de todas las cosas. Vamos a dar una lectura rápida de cada una de esas lecturas, empezando en Isaías 41:1. Dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Estamos viendo a Dios, Dios que causa todas las cosas. Él es la causa y está declarando yo, Jehová. Pero cuando estamos viendo ese nombre, Jehová, es un nombre interesante porque realmente no es nombre. Son 4 palabras, 4 letras en el hebreo nomás. Yud-He con Vav-He. Es nombre de Dios, pero no se pronuncia según los judíos. Entonces lo que hicieron es que inventaron un sonido para ese nombre, para no estar pronunciando. Ellos dicen Hashem, el nombre, dicen Adonai, el Señor, y los traductores han puesto Jehová. Pero realmente no sabemos cómo es este nombre. Pero este nombre lleva con sí el entender de que quiere decir que Dios es misericordioso. Él es Dios de misericordia. ¿Y quién hizo todo eso? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahora estamos yendo a Isaías 43, 10 al 13. Es muy interesante ese capítulo 43, porque otra vez Dios o Jehová está anunciándose creador tuyo en el primer versículo. Y le está diciendo eso ¿a quién? A Jacob. A Jacob. ¿Quién es Jacob? El patriarca, el padre de los 12 hijos, y ellos eran los tribus de Israel. Él está diciendo, yo soy creador del pueblo de Israel.
mi pueblo, está diciendo. Y ellos, como siempre nosotros también, habían desviado, pero con toda su maldad de ellos, Él nunca jamás dejó de ser su Dios y nunca jamás dejó de cuidarlos, de sostenerlos. Por eso ellos existen hasta el día de hoy y no hay forma de realmente explicar su existencia y no hay forma de explicar su idioma hebreo que estaba muerto durante 2000 años. No hay forma de entender ellos sin entender que Dios fue su creador. Primeramente vamos a hablar un poquito del versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Él está declarándose creador y ahora Salvador. Y del 3, ahora vamos a pasar al versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?